Alrededor de 9 de cada 10 personas reconoce que la venta de productos ilegales o falsificados genera un daño al país. Así lo reveló la tercera encuesta nacional sobre la percepción del comercio ilícito y contrabando en Chile de la Cámara Nacional de Comercio, que demuestra un mayor rechazo ciudadano pese a que persiste la tendencia en las compras de productos ilegales. Para conocer más acerca de estos resultados, vamos a tomar contacto con José Pacomio. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. José, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Josefa? Buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes esta tarde y contarles un poquito más de la encuesta que acabamos de presentar el día de hoy, los resultados que algunos preocupan, pero también creo que traen muy buenas noticias para nuestro sector o el trabajo que hemos desarrollado. ¿Qué es justamente lo que a usted y bueno, a la Cámara no le parece lo más relevante de todo esto en términos generales, el diagnóstico general? En primer lugar, Josefa, permítame señalarle por qué nace esta encuesta. La verdad es que por años nosotros, como ustedes muy bien saben, hemos venido midiendo este fenómeno del comercio ilícito, del contrabando, del comercio ambulante a nivel nacional, donde hemos tenido cifras bastante preocupantes en estudios que medíamos principalmente al comercio establecido. Pero hace 3 mediciones ya quisimos integrar a este nuevo estudio a los consumidores para entender también hoy día cuál es la situación respecto a ese consumidor que también nos genera un mayor desafío porque es un consumidor que tenemos que educar. Las primeras preocupaciones diría yo que es básicamente la romantización que hemos visto de algunas de las personas o del consumidor chileno respecto a lo que es un comerciante ambulante. Y luego diría yo las noticias buenas son que hoy día tenemos a un Chile que comprende mejor lo que es el comercio ilegal, comprende qué es lo que hay detrás de ese comercio ambulante, Mm. comprende también que existe crimen organizado y que asocia cada vez más a delincuencia también y narcotráfico. Entonces, eso creo que también habla un poco de, esto es parte de fruto del trabajo que hemos venido desarrollando nosotros por años como Cámara Nacional de Comercio, por educar a esos consumidores que entiendan hoy día qué es lo que hay detrás de todo lo que ven en las calles. O Por sea, supuesto que hay conciencia, perdón, José, sobre el daño que provoca el comercio ilegal, pero además sobre la red que existe, el vínculo posiblemente directo que existe con redes de narcotráfico, con crimen organizado, con delincuencia. Y el consumidor lo conoce. Por eso que es grave así es. cuando aún Bueno, así compra igual. bueno, así es, 9 de cada 10, muy bien lo decía usted al inicio de esta conversación, 9 de cada 10 encuestados señala conocer qué es lo que hay detrás de todo Mm. esto que está en la calle. Pero tenemos también hoy día, hay un desafío importante que nos deja eh, esta cifra el día de hoy, que es continuar educando a esos consumidores, continuar educando a las personas, ya que hoy día, claro, muchos de ellos vinculan el beneficio del precio, también con conveniencia y siguen de alguna forma comprando en estos espacios. Por eso es necesario reforzar la educación, pero también la fiscalización. Y ahí vemos también cifras interesantes, un poco también de cara vinculado a lo que vamos a ver el 11 de marzo, la instalación de la nueva administración. Mm. Estas son cifras que siempre nosotros hemos puesto a disposición de todas las autoridades para poder generar planes de acción, de fiscalización y de control. Hoy día, cuando vemos que el 90% de los encuestados señala que es necesario reforzar la fiscalización, eso habla de lo que de alguna forma nuestras autoridades deben impulsar de cara un poco a manejar este fenómeno que ha estado creciendo lamentablemente a nivel nacional. ¿Y cómo enfrentar, porque usted habla de, el desafío está en educar, por ejemplo, pero cómo enfrentar esta competencia súper desleal que tiene el comercio ilegal, el comercio ambulante, incluso los productos falsificados que se pueden vender a un precio bajísimo? Porque eso es finalmente lo que principalmente atrae, ¿no? La conveniencia, el precio. ¿Cómo lograr disuadir esa compra? Mire, una pregunta, Josefa, que me han hecho reiteradas veces y la verdad es que la fórmula perfecta no existe. Por eso hemos tratado de identificar nosotros a través de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad distintas medidas que puedan ayudarnos a hacer frente a este fenómeno.
Creo que es importante también hacer la mención especial a quienes sí están haciendo muchísimo por esto, sumándose al trabajo que nosotros desarrollamos por educar a ese consumidor, que es lo primero. Y aquí yo hablo de un actor relevante que son los municipios. El municipio de Providencia, el municipio de Independencia, hoy día, por ejemplo, están enfocando sus esfuerzos en poder multar a quienes compran. Yo siempre lo he dicho, habiendo demanda va a haber oferta, pero también tenemos que seguir educando respecto a las consecuencias que tiene, por ejemplo, el comprar alimentos en la calle, el comprar juguetes también en la calle. Hay fechas Claro. importantísimas en Chile donde debemos redoblar nuestros esfuerzos, sin duda. Navidad, en donde los juguetes salen con mayor fuerza a las calles y en comercio en general. Pero claramente nuestro trabajo está por reforzar esos mensajes para que estos consumidores que aún romantizan a este vendedor ambulante entienda qué es lo que hay detrás. Y- Sin olvidar hoy día las consecuencias que existen también para un comercio formal, un comercio establecido. Y acá, permítame ejemplificarlo con un negocio de barrio, una tienda de lana, en donde podría ser el emprendimiento de un chileno cualquiera que ha ahorrado de alguna forma toda su vida para instalar esta tienda. Esta tienda requiere pagar permisos, requiere pagar impuestos, servicios, mantener electricidad, agua y también sueldos de alguien que ha contratado también. Por ende, esos gastos también son gastos que este vendedor ambulante en la calle no tiene. Por ende, por supuesto que competir con eso, es muy difícil competir Sí, con eso. claro. Pero para hacer frente a este fenómeno, sin duda tenemos que también, además de la fiscalización de esto que está en la calle, también tener esfuerzos en educación de los consumidores, quienes demandan estos productos. Hay Claro. un trabajo también que hemos desarrollado a través de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad, donde nosotros concentramos nuestra conversación junto a diversos servicios públicos como aduanas, servicios de impuestos internos, las policías también, en donde hemos identificado distintas herramientas. Una de ellas hablaba, por ejemplo, y a propósito de la conversación que se ha dado durante estos días respecto al registro de incivilidades, en donde nosotros también hemos estado muy a favor de esta medida, en donde también esperamos pueda ser José. considerado el comercio ambulante como una incivilidad también. Claro, porque bueno, la encuesta dice casi el 90% de las personas cree que debe tomarse medidas para reducir el comercio ambulante informal y apunta principalmente a mayor fiscalización y a sanciones. Y aquí en este sentido me tomo de lo que estabas mencionando. ¿Está el Estado, crees tú, respondiendo de manera oportuna y pertinente a esta demanda en específico ciudadana en lo que puede hacer el Estado? Porque en otro escalafón está lo que pueden hacer los municipios, que justamente lo mencionaba, ¿no? Pero no todos los municipios tienen las mismas herramientas también. Entonces, están haciendo están llegando, están dando el ancho versus lo grande que se está convirtiendo el comercio ilegal, cada vez más sencillo de instalarse en cualquier calle. Mire, Josefa, aquí todos los actores tenemos una función relevante. Nosotros como sector privado, en primer lugar, primero mostrar esta situación a través de los distintos estudios donde entregamos cifras, argumentos técnicos para saber hoy día cómo abordar esta situación. Luego generar propuestas, como lo hemos hecho nosotros, como lo decía anteriormente. Luego hacer partícipe a los distintos actores, como por ejemplo municipios con quienes trabajamos muy de la mano. Yo daba el ejemplo de lo que ha pasado con Independencia, con Providencia, en donde los alcaldes han impulsado iniciativas importantísimas para poder hacer frente a este fenómeno, no solamente de fiscalización y control de las calles, sino que también con sus ordenanzas que multan a sus consumidores. Me voy fuera de Santiago para ver lo que está haciendo Puerto Montt también, un municipio distinto, quizás con los recursos también menores a los que podemos encontrar en la capital, pero que también ha hecho muchísimo trabajo, y esto de la mano de nosotros, de la mano del sector privado, para poder abordar este problema. Por supuesto que no todos cuentan con los mismos recursos, y aquí es donde el Estado debe hoy día colaborar, entregando mayores atribuciones a los municipios, entregando mayores recursos también para poder hacer frente a estos problemas. Nosotros también hemos hablado de una coordinación a nivel nacional para poder abordar este tema, y hablábamos hace muchísimo tiempo de una política nacional contra el comercio ilícito, una política que quedó guardada en algún escritorio por ahí, pero que sí lo hemos relevado al presidente electo
para que pueda impulsar y seguir adelante con este trabajo que se encuentra en etapa de borrador, muy, muy avanzado, y me parece que tiene que haber consenso sobre esto. ¿Quién se va a querer oponer a tener una herramienta que coordine finalmente a todos los servicios y los organismos públicos para Pero poder José, hacer frente a esto? claro, pero es que se vuelve difícil cuando uno llega a entender que el comercio ilícito es el último eslabón de una cadena mucho más larga que tiene vínculos con el crimen organizado y que incluso ustedes mismos exponen en la encuesta. Y de hecho, quizás por ahí está el trabajo de concientización. ¿Cómo se puede, en esos términos, hacer visible para la ciudadanía este vínculo? Porque quizás tal vez la propia ciudadanía no está entendiendo que cuando usted compra en la calle y compra en el comercio ilícito, usted está contribuyendo a una red del crimen organizado. Tal cual, aquí hay tres puntos importantes, Josefa, que me gustaría eh, desarrollar. El primero de ellos, usted hablaba sobre el último eslabón. Es cierto, es lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que es el último eslabón de esta cadena, lo que vemos en la calle. Por eso nosotros hemos hablado de una política nacional contra el comercio ilícito, abordando hoy día nuestras aduanas, lo que pasa con nuestros pasos fronterizos, porque estos productos ingresaron por algún lado. En segundo lugar, conocer cuál es el mecanismo también, por ejemplo, de distribución. Para poder importar esa cantidad de productos se requiere un presupuesto importante, se requiere una cadena logística importante, por ende, por eso nosotros es que hablamos de una tremenda red, hoy día hablamos de crimen organizado. En segundo lugar, hablar de educación. Hemos estado reforzando, diría personalmente que he estado a cargo de representar al comercio de Chile, campañas educativas con distintos focos, medicamentos, hablando también de contrabando de productos generales en ferias libres, donde hemos encontrado lamentablemente aumento de medicamentos también, Claro, cigarrillos, y ahí está el punto en fin. también, José, porque en el fondo aquí podríamos estar hablando de juguetes, pero si tienen ese grado de organización, ¿por qué no podrían utilizar la misma mecánica para poder en el fondo trasladar y mover otras cosas? Drogas, cigarrillos, ¿no? Y sería muy ingenuo pensar que no ocurre así. Entonces también ahí está el foco de atención, que en definitiva estas bandas operan con el producto que quieran. Mire, siempre este fenómeno se va moviendo de distintas formas, lo hemos visto en distintas ciudades, cómo van operando, cómo ellos van abasteciendo. El alcalde de Desbordes tiene un tremendo trabajo de la mano junto a nosotros también, haciendo, de alguna forma, tomando estas cifras y avanzando sobre diría yo, fiscalizaciones y controles. Él ha trabajado sobre, por ejemplo, los horarios de abastecimiento de este comercio, que conocemos los horarios de abastecimiento, sabemos el horario a que llega el camión, hoy día abastecer a este comercio ambulante. Bueno, esto hoy día alcaldes como el de Santiago, Providencia, Independencia, ellos hoy día están trabajando con esta información para poder coordinar de forma efectiva estos controles y fiscalizaciones. Y vuelvo a lo que yo decía inicialmente, una política nacional contra el comercio ilícito lo que puede hacer es ayudarnos a coordinar precisamente lo que pasa desde nuestras fronteras hasta las comunas, las distintas comunas de nuestro país. Pero aquí algo importante también, es muy difícil avanzar cuando no hay voluntad. Y aquí necesitamos voluntad sin duda para poder tomar estas iniciativas que nosotros hemos presentado y poder implementarlas. Claro, a eso iba justamente, José, con respecto a la voluntad que existe para poder implementar todo esto, porque cuando tiene vínculos con el crimen organizado, quizás se puede volver un poco más complejo. Cuando estamos hablando de los coleros y del ambulante a pie, del clásico que conocemos, quizás antes se volvía un poco más sencillo, pero en la práctica hemos conocido casos donde el ambulante o la feria navideña es una fachada de una red de narcotráfico que tiene tomado las cuadras completas. Hemos conocido casos y que se terminan en disparo, o los mismos toldos azules, que también han sido objeto de investigaciones penales, etcétera, porque finalmente no tiene que ver únicamente con lo que venden, cómo lo venden y cómo afectan al comercio establecido, sino también que termina siendo fachada de tráfico de drogas y de otro comercio ilícito, ¿no? Entonces ahí también se vuelve mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo lo observan ustedes?
Lo importante hoy día, Josefa, es que el consumidor chileno lo está reconociendo, se está dando cuenta de esto. Mm. Hemos sido de alguna forma repetitivos en esos mensajes y creo que nuestro trabajo está rindiendo fruto y eso lo dice nuestra encuesta. Respecto a la falta de voluntad, lo hemos vivido y sabemos que muchas veces falta esto para poder avanzar. Mm. Pero yo creo que el mejor ejemplo de voluntad ha sido el trabajo que hemos desarrollado junto al alcalde de Desbordes en Santiago, las intervenciones en Barrio Meik, lo que ha pasado en Santiago Centro, cómo se ha reactivado también el casco histórico de Santiago, en donde el comercio está operando con un horario mucho más extendido. En fin, estamos viendo el ejemplo de Puerto Montt también. El alcalde Wenrey ha colaborado muchísimo y ha pedido mucha ayuda también de la Cámara Nacional de Comercio para abordar este fenómeno en su ciudad. Entonces, de verdad que hoy día la voluntad debe existir para poder recibir también los insumos que nosotros generamos desde nuestros espacios para de alguna forma también tratar de dar solución a esto. No existe hoy día la fórmula perfecta, pero en la medida que nosotros ataquemos y hagamos de alguna forma partícipe también a todos los actores en esto, vamos a poder avanzar con alguna solución. Pero también necesitamos de acciones tácticas, los decía yo. Ujú. Acciones tácticas como por ejemplo la iniciativa del presidente electo José Antonio Kast, en donde de alguna forma creo que puede dar luces en un corto plazo y que eso también de alguna forma entrega herramientas a los municipios para poder abordar este problema que sin duda genera, no solamente hablábamos de perjuicios a la cartera fiscal por recaudación, sino que también hablamos de la generación de espacios, de espacios muy inseguros para los ciudadanos. Mm. Bueno, un tremendo desafío, pero al menos ya están los insumos, los datos, la cifra que permite de alguna forma también ir dimensionando que existe aparentemente un cambio de conciencia. Quizás esto también permita ir conociendo la realidad más allá del producto simple que estamos comprando en la calle y conocer cuáles son sus efectos reales. Muchas gracias, José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Buenas tardes. A ustedes, Josefa, buenas tardes.